La Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría se dividió, naciendo así Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. Y por parte de Rusia, que tuvo una independización de diversos países, se terminó uniendo con otros más, y así naciendo la Unión Soviética. En el Tratado de Versalles, firmado en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras se ensañaron con Alemania, arrebatándole territorios y colonias, reduciendo sus fuerzas armadas y, sobre todo, imponiéndole cuantiosas indemnizaciones de guerra. Esto provocó un profundo resentimiento en la población alemana, que se convertiría a futuro en un ambiente propicio de la incubación del nazismo, un nacionalismo exacerbado, fascista, racista y expansionista con ansias de venganza. El año 1933 es el año de ascenso al poder a Hitler. Con su política revanchista y la promesa de acabar con el desempleo en Alemania, consiguió el apoyo de un gran número de ciudadanos. Y anteriormente a esto, Hitler ya había participado en la Primera Guerra Mundial como un mensajero. Luego de acabar herido y al recuperarse al finalizar la guerra, él decidió trabajar para el gobierno como un espía. Y en el transcurso de esto, encontró un partido político llamado Partido Obrero Alemán, el cual le llamó bastante la atención y decidió unírseles. Luego de esto, el nombre se le cambió a Partido Nacionalista Obrero Alemán. Y con el paso del tiempo, Hitler se volvió líder de este partido, lo cual aprovechó para dar discursos nacionalistas hacia los alemanes para conseguir reconocimiento y apoyo de ellos mismos, creyendo así tener la oportunidad de dar un golpe de estado, el cual intentó pero fracasó. Luego de 9 meses de estar encarcelado, ya no solamente no daba discursos, sino hacía campañas completamente grandes, y aprovechando la muerte del anterior presidente, el cual era Friedrich Ebert. A Hitler se le facilitó entrar a la presidencia en el año 1933. Una vez conciliado en el poder, se encargó de acabar con las instituciones democráticas e inició el rearme que llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Los países involucrados fueron la Alemania nazi y el Imperio de Japón, que desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia. Italia, que se unió a la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 como aliada de Alemania, con ansias de establecer un nuevo imperio italiano. Italia ocupó territorio de Yugoslavia en 1941, Grecia el mismo año, con una pequeña porción del sur de Francia en 1942. Gran Bretaña, Reino Unido, único país europeo que significaba una amenaza para Alemania, además de ser prácticamente la única nación europea en resistirse a ella. Los nazis sabían que gran poder de los ingleses, así que idearon un plan de invasión conocido como la Operación de León Marino, el cual descartaron ya que este consistía en el ataque marítimo hacia Reino Unido. Hay que recordar que en ese entonces Reino Unido, su fuerte eran los barcos de guerra, así que optaron por otra opción, que era un ataque aéreo hacia Reino Unido. Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial afectó profundamente al continente americano, en particular a Estados Unidos, el cual entró tras el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, convirtiéndose en una de las principales potencias aliadas. La Unión Soviética, con el nombre clave de Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, el cual era aliada de esta el 22 de junio de 1941. Esta fue la mayor operación militar de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hungría. En octubre de 1940, Hungría se unió a Alemania, Italia y Japón en la Alianza del Eje. Hungría recibió territorios adicionales en marzo de 1941, cuando, a pesar de su alianza con el gobierno yugoslavo, participó en la invasión alemana y la partición de Yugoslavia. Rumania. Varios de cientos de miles de judíos perecieron de resultas de actos de barbarie cuya responsabilidad incumbe directamente del Estado rumano. En agosto de 1944, el hijo del rey Carlos II, Miguel I, depone a Antonescu por medio de un golpe de Estado y coloca a Rumania en el campo de los aliados. Bulgaria. Hasta 1941, Bulgaria no participó en la guerra. Presionado por el zar de Boris III, el país se unió finalmente al Pacto del Eje, firmando en 1940 por la Alemania nazi. Japón e Italia. Tropas alemanas quedaron estacionadas en Bulgaria. Eslovaquia fue la primera nación en sumarse al eje
a Alemania y por tanto tomó parte en la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, declarando la guerra a los aliados y desatando la Segunda Guerra Mundial. Croacia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el territorio del Estado independiente croata, los Ustaša abrieron campos de concentración y de trabajo forzado. El más grande fue Jasenovac, donde se estima que perdieron la vida alrededor de 80.000 presos, mayormente serbios y luego romaníes, judíos y croatas antifascistas. Ya veíamos anteriormente los puntos básicos de la ideología de Hitler. Recordemos en concreto los que hacen referencia a su expansionismo. El pensamiento de Hitler es ultranacionalista. Para él la nación alemana está llamada a grandes designios. El territorio de Alemania es insuficiente para mantener a una población en continuo crecimiento. Es la teoría del espacio vital y basándose en ella reclamará el expansionismo territorial y la incorporación a Alemania de todos los territorios de lengua alemana y aquellos en que los alemanes sean demográficamente mayoría, como por ejemplo Austria, los sudestes de Checoslovaquia, pero no quedará solo en eso y aspirará a controlar todo el continente. Pero también hay que recordar que los pensamientos o ideas expansionistas son también propias de Mussolini, el cual era un dictador italiano y también aliado de Hitler y también de Japón, que lo practica desde antes. Como pequeño dato curioso, Hitler no inventa el odio hacia los judíos, solo utiliza puntos de vista antisistemáticas, ya que existían desde hace mucho tiempo. El alto mando alemán extendió el mito de que el ejército había perdido la guerra no en el campo de batalla, sino por traición interna, por una apuñalada en la espalda, como fue llamada esta teoría. Hitler creía en ese mito. Los judíos y los comunistas habían traicionado al país y pusieron a un gobierno de izquierda en el poder que detuvo la lucha. Al culpar a los judíos, Hitler creó la imagen de un enemigo. La Alemania derrotada padeció, asimismo, una gran crisis económica en las décadas de los años 20 y los 30 del siglo pasado. Según los nazis, la solución a los problemas consistía en expulsar o inseminar a los judíos o mandarlos a campos de concentración para que la sociedad alemana pueda proseguir. En resumen, la insatisfacción alemana por el Tratado de Versalles y el ascenso de Hitler y el nazismo al poder y su alianza con otras potencias totalitarias e igualmente expansionistas que eran Italia y Japón fueron las causas principales del estallido de una nueva guerra que se desarrolló en Europa, Asia y África, y en la cual participaron ejércitos de los 5 continentes. Una guerra tremendamente destructiva donde los muertos ascienden de 50 millones a 70 millones y sus consecuencias se van a estar presentes casi hasta nuestros días. Después de la incorporación de varios territorios por Hitler, que eran Austria y Sudestes, se procedieron a la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Este hecho motivó a la declaración de la guerra a Alemania por parte de Francia y Gran Bretaña. La Gran Guerra duraría hasta 1945.